Hola, hoy vamos a comentar los contadores rápidos en la serie S7500, más concretamente en las CPUs compactas, el S7512C. Este es un equipo que suele ser muy popular en Siemens porque aparte de la CPU integra entradas y salidas, te va a integrar 5 entradas analógicas, 2 salidas analógicas y 32 entradas digitales y otras 32 salidas digitales. Y lo más interesante es que incluyen los módulos tecnológicos de controladores rápidos y salidas de pulsos, con lo cual con un precio bastante ajustado pues puedes tener un equipo que es capaz de realizar muchas funciones. A diferencia de los 1200, en los 1500 las entradas y salidas de contador rápido vienen prefijadas en el hardware, es decir, el contador rápido 1 sí o sí va a ir al bornero X11 a las entradas 0, 1 y 2 en función de que usemos la fase A, B y la fase Z. El contador 2 irá en estas tres entradas, el contador 3 irá en estas tres y en el siguiente bornero ya tendríamos los contadores 4, 5 y 6. Eso no tiene tampoco mayor importancia, lo único que en el caso de querer utilizar un contador rápido concreto tendremos que cablearlo exactamente a las entradas que corresponden. Además de las entradas propias de contaje rápido, las fases A, B y Z, en el módulo de contaje rápido disponemos de dos entradas adicionales. En los módulos que son externos pueden tener hasta tres, pero en la CPU compacta solamente disponen de dos entradas adicionales que son configurables, es decir, pero solamente dentro del módulo que corresponde. Es decir, las entradas adicionales del bornero del contador rápido 1 sí o sí tienen que estar dentro del bornero X11 y las entradas adicionales por ejemplo, del contador 5 estarán dentro del bornero X12 en el siguiente bornero. No podemos mezclarlas. Aparte de estas dos entradas, también podemos utilizar una salida de reacción rápida vinculada directamente al contador rápido. En otros módulos de contaje se pueden disponer de estas dos salidas rápidas, pero en la CPU compacta solamente podemos utilizar uno. Y esta salida lo que va a hacer es reaccionar de forma automática al valor de contaje en función de una serie de parámetros. Con lo cual, por ejemplo, podríamos hacer la lectura de una pieza y que X pulsos después, de forma automática, se activara una electroválvula o un relé que, por ejemplo, hiciese el marcado de una pieza o hiciese la lectura o hiciese algo vinculado al valor que está leyendo el contador rápido. Esas salidas, bueno, una solamente en concreto, sí o sí tienen que estar dentro del bornero X11 del segundo bornero, porque el primero es para las analógicas, y además viene prefijada. Para el canal 1, pues puede ser o la ADQ1 o también podría ser la ADQ9. La diferencia está en el retardo de salida máximo. Las primeras son de 5 microsegundos, mientras que las siguientes, la otra que hay disponible es de 500 microsegundos. Lo que sí hay que tener siempre en cuenta, dependiendo de cómo hagamos la configuración, es el tema del filtrado de las entradas. Si hacemos una configuración manual, sí o sí vamos a tener que hacer un filtrado de entradas para que pueda detectar el pulso, porque los encoders dan pulso de forma muy rápida y si no eliminamos el filtrado o lo dejamos muy reducido, lo que va a suceder es que no va a ser capaz de detectar los pulsos y entonces no nos va a contar de forma correcta. Esto cuando lo hacemos de forma manual, cuando hacemos la configuración manual es obligatorio hacerlo, pero si hacemos el control mediante el objeto tecnológico se encarga de hacerlo de forma automática. Para la interfaz de control de los controladores rápidos tenemos que irnos siempre a la vista de dispositivo para comprobar lo que serían las entradas, es decir, dónde están las direcciones de ese contador. Por ejemplo, en la CPU 1512C tengo que las entradas estarían a partir del byte 14 hasta el 29 y las salidas estarían a partir del byte 8 hasta el 19. Esto lo podríamos cambiar, pero en principio lo recomendable es dejarlo como queda por defecto. Estas direcciones son importantes porque
el valor de lectura del contador, por ejemplo, va a estar aquí en los 4 primeros bytes, es decir, va a estar en el ID 14 en este ejemplo. Y para el tema de las salidas, ahí es donde escribiríamos los valores de precarga que quisiéramos o los valores de modificación del contador, y también tendríamos dos palabras y una serie de bits de control para hacer el control del contador rápido. Por tanto, estas direcciones son importantes, sobre todo si trabajamos con la configuración manual, ya que necesitamos saberlas para activar un determinado bit que nos haga alguna cosa en el programa. Lo que sería después la interfaz de control, vamos a tener estas 12 bytes de lo que serían de salidas, donde lo que vamos a tener es en los 4 primeros bytes, una doble palabra sería un valor de carga de un slot, tenemos dos slots 0 y 1, y los podemos configurar cualquiera de los dos como queramos. Es decir, el valor que yo cargue aquí puede ser un nuevo valor de contaje, puede ser un nuevo valor de arranque, un nuevo valor de referencia 0, 1, un nuevo valor de límite, en principio lo que queramos. ¿Y cómo le decimos el valor ese que es? Pues utilizando los bits de control. Entonces, por ejemplo, para cargar un nuevo valor de contaje a través del slot 0 escribiríamos el valor ahí en el byte a partir de las entradas que toque y la doble palabra siguiente, y activaríamos, por ejemplo, el bit, este primer bit, el bit 0 del byte 8 a partir del valor de la entrada. Y entonces ese sería el nuevo valor de contaje. Y por ejemplo, para cargar un nuevo valor de comparación que estuviera en el slot 1, lo escribiríamos ahí en nuestro programa y después tendríamos que activar, por ejemplo, en este caso, de esa palabra del byte 8 a partir del byte 8 donde estén las salidas, tendríamos que cargar estos bits, el bit 6 y el bit 4. Hay también otra palabra muy importante que estaría en el byte 9 a partir de donde estén las salidas del PLC, donde le diremos si queremos habilitar las funciones de captura, habilitar el sync, lo que sería el reset o la precarga del valor inicial, tanto en avance como en retroceso, y lo mismo que la puerta software. La puerta software sería este primer bit de ese byte 9 a partir de donde estén el área de entradas el área de salidas del contador rápido. Bueno, esto, como vemos, pues puede ser quizá un poco farragoso, lo veremos a través de un ejemplo. Aparte de esas áreas de salida, que es lo que yo habilito en el controlador, tendremos otros 16 bytes de entradas donde tengo en el primero, las primeras 4 palabras, el valor de contaje, en las siguientes 4 bytes el valor capturado, el valor de medida, el valor que está midiendo en un momento concreto, y además unos bits que nos van a decir en qué estado está, por ejemplo, una entrada digital o una salida. Por ejemplo, en el byte 14, a partir de donde estén las entradas, pues tendremos el estado de la primera entrada digital, o de la entrada digital 1 del contador rápido, o la entrada digital 0, o cómo está la salida, o cómo está la puerta interna, si está contando, si no está contando, etcétera. Es decir, leyendo estos bits podemos saber el estado en el que está nuestro contador rápido. Entonces, lo primero que vamos a hacer sería una configuración manual del contador rápido. Si quisiera habilitar un contador rápido, tendría que crear un proyecto, meter mi controlador y después irme al apartado de configuración, y lo primero de todo, sí o sí, una vez que haya decidido cuál es el contador rápido que voy a utilizar, hacerle el filtrado de las entradas que tiene de las que voy a utilizar. Entonces, en principio, si voy a utilizar el contador rápido 0, en el primer contador rápido lo que tengo es utilizo las entradas 0 y 1, por tanto, estas dos entradas tendría que irme y hacerle un filtrado, pues en principio ninguno, o 0,05, 0,1, con 0,1, como estoy utilizando un encoder de 100 pulsos solamente y lo voy a mover a mano, sería suficiente.
tanto en el canal de la fase A como en el canal de la fase B. Eso sería lo primero que sí o sí tengo que hacer, porque si no, no me va a leer los pulsos de forma correcta. Y después ya me iría a la parte de los contadores rápidos. En este ejemplo vamos a utilizar el contador rápido 1, nos iremos al apartado correspondiente y marcaremos la casilla de activar este contador rápido. Después en la selección de modo marcaremos modo manual sin objeto tecnológico, ya que el objeto tecnológico lo que hace es sobreescribir la configuración que yo pudiera hacer aquí. Y lo que voy a hacer, tipo de función, puede ser contaje, lectura de posición o medición, en principio para leer los pulsos, y para el ejemplo que vamos a hacer daría exactamente igual. La reacción a stop de la CPU, es decir, qué va a hacer la CPU si el PLC se va a stop, sobre todo con los 2 bytes de salidas digitales. En principio aplicar valor sustitutivo, con lo cual nos los llevará a 0. Y lo siguiente que podríamos habilitar o no serían las alarmas de proceso. Las alarmas de proceso lo que van a hacer es dispararnos un OV de programa, normalmente a partir del OV40, donde se ejecuta algo en función de lo que haya detectado el contador. En este caso tenemos alarmas de proceso por eventos, es decir, cuando tenemos un nuevo valor de captura, cuando se ha sincronizado el contador por señal externa, o si se ha abierto la puerta, o si se ha cerrado. También podemos habilitar alarmas por el valor concreto del contador, por ejemplo, si hemos rebasado el límite superior o inferior, si se ha invertido el sentido de giro, si hemos pasado por 0. En este caso, lo que voy a hacer es habilitar una alarma de proceso cuando el contador alcance un evento de comparación, el valor de comparación 1, y ahí crearemos una OV40 de interrupción y en ella simplemente pues vamos a poner un programa que veremos ahora en un momento. La prioridad en principio lo podemos dejar por defecto. Lo siguiente que tengo que configurar es qué tipo de contador voy a utilizar. En este caso tengo un encoder de fase diferencial con fases A y B, por tanto seleccionaré ese tipo. Si tuviera fase Z, pues seleccionaría este. Si fuese de impulso y sentido, seleccionaría este. Si fuese solamente un contador monofásico, pues este. Y si fuese una fase ascendente y otra descendente, pues ajustaríamos esta otra opción. En este caso es esto. Podré invertir el sentido de giro si lo considerara adecuado. La evaluación de la señal, en este caso, como es una vez desfasado, podemos hacer una evaluación simple, doble o cuádruple. En la simple lee el flanco ascendente de la fase A, en la doble el ascendente y el descendente de la fase A, y en la cuádruple pues los flancos ascendentes y descendentes de la fase A y la fase B. Entonces, el valor del encoder pues me lo da multiplicado por 4. Si es un encoder de 100 pulsos por vuelta, me estará dando 400 en este caso. Lo vamos a dejar simplemente en evaluación doble. Límites de contaje, pues en principio pues hasta la doble palabra en ambas direcciones, en positivo y negativo. Lo podemos dejar como está. Comportamiento del contador en el límite superior y ante la apertura de puerta, pues le vamos a dejar los valores por defecto en principio que continúe contando. Si se sobrepasa un límite, pues sigue contando y se va al otro extremo del límite. Y si abrimos o cerramos la puerta, pues podemos elegir entre o bien ponerlo en valor inicial, es decir, resetearlo, o dejar que siga contando con el valor que tiene y cuando se vuelva a abrir la puerta, pues seguirá donde estaba. Si no, pues se nos pondrá, cada vez que modifiquemos la puerta se nos pondrá a 0. El comportamiento de las entradas digitales. En principio, para este solamente tenemos 2, en otros módulos tendríamos 3, y podemos elegir una serie de opciones. Podemos abrir y cerrar la puerta, sincronización o dejarlo sin función. En principio voy a utilizar la entrada digital 1 para sincronización y elegiré una de las entradas. En principio esta que tengo ahí, la 11.0, la primera entrada del Borne. Y cuando quiero que se ejecute, en principio con flanco ascendente, es decir, cuando se active, y después la frecuencia de sincronización que puedo elegir o una sola vez o periódico.
Si quiero que cada vez que yo active esa entrada se me resete, en principio lo dejaré en periódico, porque en una vez tengo que habilitar un flag para decirle que me vuelva a resetear. No, no es directo. Es decir, si lo hace solo una vez, tengo que activar un bit en programa para que pueda volver a resetear. Entonces lo dejaremos en periódico. Con la entrada digital 1 lo que voy a hacer es una captura del valor de posición y lo moveré al área que corresponda y en principio selecciono la entrada digital, la 11.1, el siguiente borne del bornero X11, y también lo haremos con flanco ascendente. Y aquí puedo elegir después de hacer la captura o continúe el contaje o me lo resete y me lo ponga a cero. ¿Cuál elegir? Pues depende de la aplicación. En mi caso, pues simplemente quiero que la capture y siga contando. Pero, por ejemplo, si hiciéramos una aplicación de medición, me podría interesar que cuando haya terminado de pasar la pieza, me resete el valor de contaje, por ejemplo. Entonces, esa sería una buena aplicación para utilizarlo. La función de las salidas digitales, aunque tenemos dos, realmente física solamente puede ser una. Esto sería un bit de control y la salida digital que voy a utilizar va a ser esta. Y lo que voy a hacer es que cuando alcance el valor de referencia 1, me mande un impulso a esta salida, a la Q4.1, con una duración de, en principio, 1000 milisegundos, es decir, va a activarse durante un segundo. Podría elegir otras funciones, pero en principio esta es bastante visual. Entonces lo que va a hacer es que cuando alcance el valor de contaje, va a activar una salida y va a estar activa durante un segundo. Uno de los problemas que tenemos es que esta salida no se puede visualizar a través de la ventana de vigilancia. Sí que se activa en el PLC, pero no lo podemos vigilar a no ser a través del bit de control del contador rápido. Y después lo único que nos quedaría hacer es ajustar un rango de histéresis para evitar que esté oscilando mientras alcanza un valor. Y ¿qué es lo que quiero medir? Puedo medir frecuencia, que me daría pues el valor en hercios de las vueltas del encode, de los pulsos, la duración del periodo o bien la velocidad. Selecciono frecuencia, pues me dará un valor en hercios, duración del periodo en segundos, y velocidad, pues si ajusto velocidad, lo que me va a hacer es, pues en principio, pues depende, puedo elegir entre 60 segundos, con lo cual me daría la velocidad en revoluciones por minuto, o un segundo, con lo cual me daría la velocidad en lo que sea por segundos, y aquí le puedo decir a cuántos pulsos equivale esa unidad. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de metros por segundo y para que avance un metro necesita 100 pulsos, pues ahí le escribiría 100 pulsos, y con lo cual el valor que me estaría dando el bloque de función, lo que me estaría dando en el área de memoria, pues serían la velocidad en metros por segundo. En este caso, pues simplemente voy a dejar la frecuencia con un periodo de actualización de 10 segundos. Aquí tendríamos un resumen de las características y lo que serían las áreas de memoria que estoy utilizando. Una vez hecho estos ajustes, pues lo que me quedaría sería cargárselos al PLC, y en la parte de programa pues vemos la interrupción. En la interrupción lo que tengo es simplemente un contador de veces que ha alcanzado el valor de contaje, es decir, cada vez que dispare este V40 va a ejecutar este programa, y en una palabra MW33 me va a sumar una unidad y lo volverá a dejar en MW33, simplemente para saber cuántas veces alcanzamos el valor de control. Y en la parte de programa simplemente en primer ciclo voy a configurar el contador rápido, voy a habilitar el contaje, la captura y el reseteo, y eso lo tengo que hacer aquí en el byte 17. ¿Por qué en el byte 17? Pues porque si me fijo en el valor de mi contador rápido, veo que tengo su área de entradas aquí, de la 14 a la 29, y el área de salidas aquí de la 8 a la 19. Para habilitar el contador rápido,
tengo que, a partir del byte 9, en el byte 9 de donde está el contador rápido, tengo las habilitaciones de la función captura, la sincronización en los bytes en modo ascendente y descendente y la apertura de la puerta, por ejemplo. También puedo hacer las habilitaciones, también tendría que hacer la habilitación de la función tecnológica de la salida 1, porque si no, no se activaría ese bit. Entonces lo que tengo que hacer es en ese byte noveno, a partir de donde estén las salidas, poner los bits 0, 2, 5, 6 y 7, ponerlos a 1. Y la forma más sencilla, en principio, es enviando ahí, como está a partir del 8 más 9 al byte 17, enviarle este valor en hexadecimal, que es E5, también se lo podríamos enviar en binario, que corresponde a los bits que quiero activar. Después en la tabla de observación se ve mucho mejor. También voy a poner a 0 el contador de eventos y voy a hacer un reset software, entre comillas, porque voy a utilizar una entrada física, la 11.6, la voy a utilizar para activar este bit, el 16.4, nuevamente, el Q16.4. Vemos que aquí el Q16.4 es ese y el punto 4 es este, es cargar valor de contaje, es decir, con esto, activando este bit, lo que hago es cargar el valor de contaje que haya en el slot 1, en lo que yo escriba en la doble palabra a partir del cuarto byte, que correspondería con la Q de 8 en este ejemplo. Entonces se lo cargamos como nuevo valor de contaje. Y también hago a través de programa, entre comillas, aunque voy a utilizar una entrada física, hago la carga de otros 2 bits que son para el slot 0 y activo los bits 0 y 2, que si vemos la tabla, vemos que del slot 0 y 2, cuando se activan esos 2 bits, esto de aquí, el 0 y el 2, es carga un nuevo valor de referencia 1 de lo que haya en principio en el slot 0. Entonces va a cargar lo que haya en QD 8 a partir de, lo va a cargar activando esos 2 bits de forma simultánea. Es más fácil de entenderlo viendo este ejemplo. Simplemente nos vamos a conectar y le vamos a hacer la carga, y pues lo que sería para hacer la supervisión vamos a utilizar una tabla de observación en la que veremos los valores y podremos interactuar con el sistema de forma más sencilla. Y aquí tengo en principio el programa del contador rápido. Si me fijo en este byte, en el byte QB17, veo que tengo activos los bits 0, 2 y los 3 últimos, es decir, estos, tengo el 0, es decir, he habilitado la puerta software, he habilitado la función tecnológica y he habilitado las funciones de captura y sync, con lo cual si muevo el encoder, en principio veo, ahí está, que me está contando, y además si lo muevo de forma rápida veo que está detectando los pulsos de forma correcta porque hemos hecho el filtrado. Ahora, si avanzamos con el contador rápido, cuando lleguemos al valor 1000, lo que vamos a ver es que en el contador de eventos llegado hasta 1, ahí está, y si me fijo, ese bit, el I28.4 se me pone a 1, que se correspondería con el bit del 4.1, la salida vinculada al contador rápido, que como ya hemos comentado antes, aquí no se puede visualizar, pero sí puedo controlar el bit asociado, es el I28.4, que se correspondería a
y empezamos en el 14. Ahí está el estado. No, ahí está el estado de la salida refleja del contador. Es decir, ese bit 14 a partir de donde están mis salidas, que es a partir del byte 14, 28.4, es donde el bit que se activa cada vez que este valor pase por 1000. Ascendiendo, porque si voy hacia atrás veo que no se dispara, no se me ha disparado eso, pero si vuelvo a pasar subiendo, ahí está, activo durante un segundo y me cuenta 2 eventos ya. Si deshabilitara la puerta, por ejemplo, pues vería que deja de contar, o si deshabilito estos valores, pues en principio pues dejarían también de hacer la captura. Para hacer la captura, activo el bit el 11.1, y me copia el valor que tenga el contador rápido, me lo copia a ese área de memoria, al ID 98. Cada vez que lo active, ahí está, me va haciendo, cada vez que pongo a true este valor, pues me va haciendo la captura del valor en cada momento. Y si activo la entrada de sync, la 11.0, ahí está, se me va a 0. Si ahora hago una captura, pues lo que me va a hacer es poner ese 0 en el ID 18. Ahí está. Nuevamente vuelvo a pasar por 1000, ya van 3 eventos. ¿Y qué pasa si quiero cambiar ese valor de comparación? Pues en principio el valor de comparación tengo los dos slots, el 0 y el 1. Por ejemplo, en el slot 0 voy a cargar 2500, se lo cargo y voy a activar este bit, el 11, sería una condición de programa en realidad, y ahora al hacerlo el nuevo valor de comparación ya no va a estar en 1000, sino que va a estar en 2500. Ahora si vuelvo a pasar por 1000, veo que ya no entra la tarea de interrupción ni se activa la salida. Sin embargo, cuando llegue a 2500, ahí está, se activa la salida y me cuenta un nuevo evento. Bajo, vuelvo a pasar por 2500 y cada vez que lo haga se activará la salida durante un segundo y me contará un nuevo evento. Si quiero otro valor distinto, pues 2000. Se lo cargo al slot 0 y activo la entrada 1.5 y ya, aunque pase por 2500, ya no actúa y ahora actuará cuando pase ascendiendo por 2000. Ahí está. Y la forma, por ejemplo, de hacer un reset software, pues en este caso lo estoy haciendo con un bit, activando el 11.06, como es un normalmente cerrado, lo he invertido la lógica en el programa, entonces ahora cuando lo pulse va a cargar el valor que haya en slot 1 como nuevo valor de comparación. En este caso, como hay un 0, pues me va a poner un 0. Pero si yo aquí le pusiera, por ejemplo, un 1500, le hago la carga y ahora vuelvo a activar ese reset software, es realmente el valor de precarga y ahora lo que hace es precargarme un 1500, con lo cual le puedo precargar el valor que quiera. Pues de esta forma, que es quizá un poco farragosa, vemos que podemos controlar el contador rápido, en principio de forma completa. El mayor problema quizá está aquí en tener claras dónde están las direcciones de entradas y salidas sobre las que tengo que actuar. Eso es lo que realmente lo complica un poco. Pero en principio pues es bastante sencillo, y teniendo claro estas dos tablas que están en el manual de dispositivo, pues en principio se puede controlar el contador rápido de forma bastante similar a como se hace en los S7200.
Como hemos visto, sobre todo por el tema de las direcciones, es un poco farragoso el configurar un contador rápido. Para ello, en la serie 1500, Siemens lo que tiene son objetos tecnológicos que nos permiten controlar el contador rápido de una forma bastante más sencilla. En principio lo podemos hacer de varias formas, pero lo normal es irse al objeto tecnológico y añadir un objeto tecnológico del tipo High Speed Counter, y a partir de ahí lo que sería es hacer la configuración principalmente de cómo se va a comportar el contador rápido a través de una interfaz bastante reducida. Y después lo que utilizaremos es un bloque de función, un bloque de programa, en el que tendremos todas las variables para controlar el contador rápido. No es que sea un bloque reducido, la verdad es que es un bloque bastante complejo, y aparte de todas estas patillas de entradas y salidas, tenemos una serie de variables internas, unas variables de tipo estructura dentro del bloque, que además este bloque no podemos acceder porque está protegido por contraseña. Es un bloque de Siemens y no podemos ver cómo está hecho. Lo único que nos deja es acceder a las interfaces de entrada y salida y también a las variables internas. Pues lo que nos facilita esto es olvidarnos de en qué dirección tengo que escribir el nuevo valor de referencia, o dónde voy a leer el contador, si se corresponde con qué área de memoria concreta, sino que directamente vamos al bloque de datos, al bloque de función, y lo leemos y lo podemos seleccionar de forma bastante sencilla. Vamos a hacer un ejemplo con el contador. En principio podemos irnos bien al apartado de agregar objeto tecnológico desde aquí, sería contagio y medición, un High Speed Counter, o también podemos hacerlo desde la parte de programa, donde simplemente nos iríamos al apartado de tecnología y metemos aquí el bloque de función High Speed Counter. Le damos un nombre, HSC1, por ejemplo. Vamos a ponerle guión bajo. Y de esta forma, a la vez que me mete el bloque de función, me crea en principio el objeto tecnológico ahí. Para ir a su configuración, pues me puedo venir aquí a hacer doble clic, o bien ahí a través de la cajita de herramientas, donde le tengo que decir qué contador rápido voy a utilizar. En principio el HSC1. Me da un mensaje de advertencia y me dice que si lo hago a través de aquí, del bloque de función, va a sobreescribir la configuración manual que se puede hacer a través del apartado de configuración hardware. Me dice en principio el canal solamente tiene uno. Las CPUs integradas, otros módulos tecnológicos, tienen dos canales de contagio, aquí solamente tenemos uno. Y me iría ya a la configuración de los parámetros, en este caso encoder de fase diferencial AB, le quiero hacer el contagio doble, y lo bueno es que me permite aquí hacer directamente la frecuencia de filtrado, con lo cual no voy a tener que ir a hacer el filtrado de las entradas. Ese paso me lo ahorraría, y le tengo que decir el tipo de sensor. En las CPU compactas solo admiten un sensor tipo PNP o tipo push-pull, mientras que en otros módulos te admitirían un módulo NPN. ¿Cómo quiero que se comporte? Es decir, por ejemplo, ¿cuál es el valor inicial? Pues por defecto pues en 0, y los límites de contagio pues los habituales de la doble palabra, de menos 2.000 y pico millones a más 2.000 y pico millones. ¿Cómo quiero que se comporte cuando rebasemos estos límites? Pues continuar contagio, pasar al otro límite, y comportamiento en función de la puerta, pues si queremos que continúe con el valor inicial o que se ponga a 0. En principio lo dejamos como está por defecto. Comportamiento de la entrada digital 0, pues por ejemplo que me haga la sincronización con flanco ascendente y que me lo haga de forma periódica. La entrada digital 1, pues quiero que me haga una captura con flanco ascendente y que cuando termine de hacer la captura siga contando donde estuviera.
La entrada digital 2, en principio, las CPUs compactas no la tienen, por tanto no permite configurarla. La salida digital 0, esta se puede ver por bit, pero no se puede, no activa ninguna salida, la dejamos por defecto y voy a utilizar la salida digital 1 y quiero decirle que cuando alcance el valor de referencia 1 me den un impulso de 1000 milisegundos, de un segundo. Y el valor de referencia 1, pues quiero ponérselo de entrada, por ejemplo, en 1000 pulsos. Y por último, el valor de medida, pues nuevamente puedo elegir frecuencia, duración del periodo de velocidad. Por ejemplo, si quisiera ver que me dieran las revoluciones por minuto, pues le diría que lo dejaría en 60 segundos. Como es un encoder de 100 pulsos y he hecho evaluación doble, le pongo 200, con lo cual ahí me va a dar el valor de salida del bloque, va a ser velocidad en revoluciones por minuto. Y con esto habría terminado. Sin embargo, como he habilitado las entradas y salidas digitales, sí o sí me tengo que ir a la configuración del dispositivo y al menos indicarle ahí cuáles son las entradas y salidas digitales que voy a utilizar. Veo que me ha marcado que se active este contador rápido, está marcado que vaya a funcionar como objeto tecnológico y veo que puedo habilitar en este caso evento de comparación para DQ1, pues voy a crear un V40, vale, y voy a minimizar esto y ahí simplemente vamos a poner un add que me sume 1 a MW33, le sumamos 1 y lo depositamos en MW33 de nuevo. Y ahora seguimos configurando el bloque para el PLC para habilitarle las entradas y salidas. En principio he habilitado eso y le tengo que decir qué entrada quiero para como entrada digital 1, que va a ser la de reset, por ejemplo, con la 11.0, la entrada digital, la siguiente, la 11.1, que esta la he configurado como captura. Ahí veo que es lo que me hace, pero no lo puedo modificar. Y la salida digital 1, pues en principio esa, la salida 4.1 con retardo de 5 microsegundos. Y el resto, pues en principio, pues queda por defecto. Aprovecho que estoy aquí ya para habilitar las marcas de ciclo y sistema, para tener el bit de primer ciclo, por lo menos. Y lo que sería en la parte de programa, pues simplemente ya tendríamos esto completo. Lo único que voy a hacer es vamos a añadir un segmento para que en primer ciclo me borre el valor del contador de V40. Entonces hacemos un move de 0 a MW33. Y después vamos a ver lo que sería en el contador rápido que vamos a utilizar. Pues por ejemplo para puerta software lo podría dejar a 1 simplemente, o puedo utilizar una condición de programa, sería lo normal. Pero en este caso voy a utilizar una de mis entradas, la I11.3 que tengo cableada, por ejemplo. ¿Quiero habilitar la captura? Pues sí, lo podría habilitar con un bit, pero en este caso, por ejemplo, simplemente si le ponemos un 1, dejo habilitado la captura y el sincronismo. Y para cargar un nuevo valor de contaje, pues también voy a utilizar, sería una condición de programa nuevamente, pero voy a utilizar una entrada física, pues simplemente para hacerle la carga. El resto, pues en principio no necesito nada más. Y
Para cargar un nuevo valor de contaje, por ejemplo, voy a utilizar otra entrada física, la I11.4, que me va a hacer dos cosas. Primero, lo podría hacer directamente, pero es más visual quizá aquí. Voy a cargar, perdón, voy a hacer un move de lo que haya en una palabra, por ejemplo, en el MD50. Se lo voy a cargar como nuevo valor de comparación 1. Entonces me iría ahí al bloque y le diría New Reference Value 1, que es también una doble palabra. Entonces cuando yo pulse aquí me va a cargar lo que haya en MD50 como nuevo valor de referencia, pero eso solo lo carga, después lo tengo que ejecutar. ¿Y cómo se ejecuta? Activando un bit que nuevamente va a estar ahí en mi bloque de contador rápido y está en User Command Flag, ahí está, y a partir de ahí es este Set New Reference Value 1. Lo que hace cada uno de estos bloques, pues en principio lo tenemos, cada uno de estos bits lo tenemos en el manual de este bloque de función, que luego tenemos disponible en la web de Siemens, y ahí tenemos explicado cada uno de los bits o de las palabras, qué es lo que va a hacer en el programa. Y para supervisar esto, pues simplemente ponemos una tabla de observación para poder trabajar cómodamente, por ejemplo, para ver el valor de contaje, pues HSC1, vamos al bloque de función y count value, cuál es el valor de contador, por ejemplo, el valor capturado, ahí está, capture value, por ejemplo, el valor medido y así sucesivamente hasta hacer la interfaz de control. Voy a cortar aquí para completarlo y ahora volvemos. He aprovechado para definir, darle nombre a las variables para que sean un poco más significativas y simplemente nos iríamos al PLC y le haríamos la carga. Y estando conectados al equipo podemos utilizar dos funcionalidades como sería la puesta en servicio. La puesta en servicio me permite sobreescribir la configuración antes de hacer nada por programa. Es decir, ahora no me va a permitir hacerlo porque como tengo una entrada física, pero si no me permitiría forzarlo desde aquí. No me permite porque ya tengo hecho el programa, pero me permitiría, con la puerta activada, me permite comprobar que el sistema está funcionando y también me permitiría, en caso de detectar algún tipo de error, me permitiría hacer un diagnóstico, ver si se ha disparado alguna entrada o el estado de las entradas y salidas, cómo estaría el contador. Estas dos opciones normalmente las haríamos antes de hacer el programa, simplemente para hacer la puesta en marcha y en servicio del sistema. Una vez que tenemos puesto el programa, pues lógicamente estos valores ya quedan sobrescritos por los que yo escriba directamente a través de la interfaz de control. Bien, si nos fuéramos ya al programa, podemos activar la puerta con la entrada 3. Ahí está. Y ahora simplemente moviendo el encoder, pues vemos en principio cómo va contando. Se ve mejor quizá desde la tabla de observación. Ahí tendríamos el valor y habíamos fijado como valor de referencia 1000. Si
llegamos hasta 1000. Vamos a ver cómo se nos va a activar este bit, el flag de estado de Q1, y me va a incrementar una unidad en el OV40. Ahí está. Y si paso por 1000 hacia abajo no pasa nada. Y si vuelvo a pasar hacia arriba, pues otra vez se activa la salida y me encuentro otra unidad. Y así cada vez que pasemos por 1000 se me va a ir activando el valor que tenemos ahí. Si utilizo el bit de reset, la entrada 11.0, el valor cae a 0, vamos a darle un valor. Si utilizo la entrada 11.1, es la de captura, veo cómo me captura el valor correctamente. Volvemos a mover y volvemos a hacer otra captura correctamente. Y pues ahí lo tendríamos. Si cambiamos, por ejemplo, el valor de referencia, primero lo tendríamos que cargar, ahora está cargado y ahora lo hemos cargado en el MD50 y ahora si lo ejecutamos con el 11.4, ahí está, ya está cargado el nuevo valor de referencia y entonces ahora cuando paso por 1000 ya no ejecuta ahí, sino que el nuevo valor estará cuando lleguemos a 2000. Ahí está, y cada vez que pasemos 2000 ascendiendo, me va a activar la salida, me va a contar un nuevo valor en la tarea de interrupción del OV40. Por ejemplo, tengo aquí este bit new count value. Para el nuevo valor de contaje por defecto está en 0. Entonces, si activo el 11.5, ahí está, me va a cargar lo que yo tenga aquí como nuevo valor de contaje. Pero si, por ejemplo, le pusiéramos el 2000, por ejemplo, y le hacemos la carga, entonces si yo ahora pulso el nuevo valor y veo que lo que me carga es el valor que tenga aquí en la variable new count value. Si le pongo 5000, pues entonces otra vez y me carga. Ups, no me lo ha cargado. Un segundo. Claro, no se lo he cargado. Ahora me carga como nuevo valor de contaje el 5000. Pero si activo el reset, ahí está, vuelve a 0, porque en el caso del reset hardware lo que hace es irse al valor inicial. Esto es simplemente si en algún momento le tengo que cargar un valor al contador concreto en un momento determinado. Pero también me puede servir, si le escribo un 0, pues para hacer un reset software simplemente, pues mediante una función que tuviera mi programa que activase ese bit y entonces me reseta el contador sin necesidad de, vamos, no es que me lo resete, sino que me carga un valor 0 sin necesidad de tener que utilizar la entrada física. Y esto sería todo. Como vemos es relativamente sencillo, sobre todo desde el punto que no tienes que andar pensando en cuál es la dirección de una determinada entrada del contador, sino que simplemente metes el bloque de función y después vas buscando las variables que vayas a necesitar en programa o que quieras observar y que además tienen pues un nombre que más o menos te permite intuir qué es lo que estás haciendo.